Gracias, Pastor José. Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer Éxodo 20 otra vez, como lo hicimos el primer día. No sé si alguno se acuerda cuando comenzamos a predicar los mandamientos, pero si la memoria no me falla, fue el 14 de abril. A la fecha de hoy hemos predicado con el de hoy, que es el último. Hemos predicado todos estos textos, más otros adicionales. Entonces vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor. Si leemos toda la misma voz, sería muy bueno. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Es la palabra del Señor que hemos escuchado. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En Colombia y en la mayoría de los países latinoamericanos hemos tenido problemas con la lectura de la palabra de Dios, ni que hablar con el estudio de la palabra del Señor. En 1825 y desde 1818, un misionero escocés recorrió América Latina con la visión de poner a cada gobernante, a cada nación, la palabra de Dios. Se llamaba Diego Thompson, fundador del movimiento de distribución bíblica, que a veces me cuesta pronunciarlo, Colportor. Ese es el nombre que se dio a este ministerio de sociedades bíblicas durante muchos años. Cuando llegó a Colombia, lo recibió Francisco de Paula Santander. Él entregó copias de las Escrituras. Y en ese año que estuvo en Colombia, en esa época la Gran Colombia, en ese año fundó las sociedades bíblicas, que luego que se fue, se vino abajo. Porque muchos sacerdotes católicos impidieron la difusión y la lectura de la palabra de Dios. A veces
al mirar el pasado, el espejo retrovisor nos hace decir algunas cosas que no debiéramos decir, pero pienso, ¿cuántas cosas hubiesen pasado si en Colombia y en muchos países de Latinoamérica la difusión de la palabra del Señor hubiese sido efectiva como lo quería este misionero? ¿Cuántas cosas hubiesen cambiado? No sé en qué año y no sé quién lo hizo, seguramente alguien que tenía autorización de la alcaldía de su momento, en las paradas de buses en Medellín se escribió los mandamientos en toda la ciudad. Y se escribía y se ponía, no matarás, Dios. Y así, por toda la ciudad, durante un periodo de 6 meses, creo, estuvo hasta que alguien frenó eso, esa difusión pública de la palabra del Señor. Estamos terminando la serie de los mandamientos. Y hemos querido, de parte del equipo pastoral, que estos mandamientos no solo se leyeran juntos, lo leamos juntos, sino que lo pudiéramos verbalizar y memorizar. Y bueno, quiero hacer un ejercicio y perdóneme si alguno viene de visita hoy y no está familiarizado con los mandamientos, con el contenido y con el orden de los mandamientos. Entonces le voy a pedir que con la persona que está a tu izquierda, a tu derecha, le puedas decir el orden de los mandamientos. Creo que el primero habla de tal cosa, el segundo habla de tal otra, el tercero habla de tal otra. Y bueno, qué pena si alguno queda humillado porque no sabe ninguno o tiene el orden desordenado como me pasó a mí esta mañana. Entonces, aprovecha para decirle a la persona que está a tu izquierda y a tu derecha el orden de los mandamientos. Ahí está el pastel. Muy bien, muy bien. Le felicito por el diálogo. No sé si pasamos la prueba. Si no pasaste la prueba, te queda una tarea pendiente para esta semana. Poner el cartelito en la casa, en el baño, en la cocina, donde estés recordando los mandamientos. Porque este es el ejercicio de la vida, hermanos. Cuando decimos que dependemos del Señor, lo que estamos diciendo es que dependemos de lo que está escrito. Nuestra esperanza está en lo que está escrito. Nuestra esperanza obviamente está en el Dios Trino. Entonces no sé cómo te fue,
¿Pasaste la prueba? Más o menos, ¿no? ¿Cuál sección te cuesta más? A veces la introducción, ¿no? Nos traiciona un poquito nuestro pasado católico, que hace algunos cambios ahí. Y a veces como que se parecen un poquito. Cuando recuerdas los mandamientos, ¿recuerdas algo de lo que vimos? ¿Recuerdas algún énfasis? A mí me ayudó tanto, hermanos, pensar en la introducción de los mandamientos. Lo primero es, Dios habló. Para mí esa es la lección de la vida. Tener un padre que me habla. Ese es el secreto de la vida cristiana. Cultivar una relación con un Dios que te habla. Que no está mudo, que no está silencioso, que no está escondido. Un Dios que te habla. Lo segundo, lo que dice, yo soy. Yo soy. La identidad de este Dios no nos dará el tiempo en esta tierra y en la eternidad para conocer con amplitud, con profundidad, con exactitud quién es Dios. Pero lo que ya conocemos y lo que se ha revelado, lo disfrutamos. Yo soy. Y lo tercero, que te saqué. Es el Dios de las eternas y definitivas iniciativas en la historia de nuestra vida. El Dios que te sacó. Y obviamente para este pueblo era la referencia a sacarlo de una tierra de Egipto de servidumbre, de esclavitud. Ese es el Dios que tenemos. Esa es la esperanza que tenemos. Es decir, no solo es poder hacer el ejercicio de recitar, que me encanta eso, y algunos de ustedes lo hacen muy bien, de memorizar. Es recordar la experiencia que tenemos con Dios. Un Dios que nos habla, un Dios que es yo soy, que interviene en la historia y que nos saca de la esclavitud. Esa es la introducción a todos los mandamientos. Es decir, que no estamos solos en la experiencia de caminar y de transitar los caminos de Dios. A veces por las circunstancias de la vida, estos caminos se hacen muy duros y muy difíciles. Pero tenemos un Dios que interviene en nuestra historia personal. A ese Dios, en esta mañana, hemos de agradecerle por su palabra. Es el Dios libertador. El Dios que nos pide una decisión de exclusividad desde el principio. No hay otro Dios fuera de mí. Por eso, cuando en los evangelios y en toda la Biblia se nos pide obediencia, tenemos que pensar y meditar quién es el que nos pide la obediencia. Nuestra obediencia no descansa en un deseo solo de la voluntad. Nuestra obediencia descansa en una relación. Seguramente en todos estos mandamientos que hemos predicado, a algunos de ellos te fue mal. Pero el ánimo que nos da el Señor en esta mañana es que el mandamiento es una experiencia de relación, de disfrutar la relación con el Señor. En Colosenses 1, que se describe la identidad de Jesús, se dice que Jesús es la cabeza de todas las cosas y que Él tiene la preeminencia, es decir, el primer lugar en todo. Es decir, que cuando te levantas, lo primero que piensas, tu primer pensamiento debe ser el Señor Dios, el Señor Jesucristo.
en que todo se sostiene y todo se relaciona. Cada noche, a ir a la cama, el pensamiento es el Señor, que tiene el primer lugar en todo. Cuando estudias, cuando trabajas, cuando negocias, cuando estás con tu esposa, con tus hijos, Él tiene el primer lugar en todo. Por tanto, los mandamientos nos hacen pensar que nuestro caminar viene trazado por Dios y por nuestra relación con Él. No en vano, todo un salmo. Alguna vez hice un estudio de todo el Salmo 119, de cómo el salmista valora la palabra de Dios, valora los mandamientos. Y él dice, en mi corazón he atesorado, he guardado. Como cuando uno guarda un tesoro y lo esconde bien, porque es valioso y lo cuida. He atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Hoy me corresponde el último y cerrar toda esta serie. Que el Señor nos dé sabiduría para saber cómo cerrar y creo que más bien abrir los mandamientos otra vez a la vida. Último mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Cómo es que dicen acá? Cuando uno lee algo y dice, ¿cómo te quedó el ojo? Algo así, ese es el dicho de acá. ¿Qué les parece? Ay. Parece que no le quedó nada. Ustedes pueden notar, y si me puedes poner, Raúl, otra vez la lista de los mandamientos. ¿Ustedes pueden notar alguna diferencia con este mandamiento y los demás? ¿Hay algo distinto? ¿Hay algo distinto? Usted, pastor, no me invitó a una clase hoy, sino me invitó a una predicación, porque me está haciendo pensar. ¿Hay algo distinto? ¿Puedes ver la diferencia con los otros? Esto es muy sutil, esto surgió de una conversación con el pastor Diego y pastor José. Es muy sutil esto. Todos los demás, sin lugar a dudas, se refieren a algunas acciones específicas. Pero pensamientos, es lo que hay aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dice pastor Diego, este mandamiento no tiene regulación porque está aquí. El único que sabe lo que tú piensas, lo que tú codicias, lo que tú percibes, ¿quién es? Dios. Normalmente si uno le pregunta a una persona, ¿usted es codicioso? ¿Qué va a decir? Jamás.
Si uno pregunta a alguien, ¿usted es codicioso? ¡Ja! Jamás. Pero si tú le preguntas, ¿fulanito es codicioso? Ah, sí. Fulanito, uy, al vecino. Es muy difícil ver la codicia nuestra, porque muchas veces está muy arraigada en los patrones de la infancia, en situaciones que vivimos, en cosas que hemos aprendido. Entonces, desarraigar algo de la mente, del corazón, que está muy metido en mi historia, es complejo. Iba a decir algo, pero mejor me callo. Entonces el mandamiento nos invita a unas 4 cosas, lo que quiero mirar. ¿De qué nos protege el mandamiento? ¿Qué nos prohíbe? Una pregunta, ¿hay algo positivo en este mandamiento? Y finalmente mirar como un parámetro, una historia en el Nuevo Testamento con Jesús, algo que dice Jesús respecto a esto de la codicia. ¿De qué nos protege? Este mandamiento definitivamente como nace en la mente, entonces ¿de qué nos está protegiendo? Justamente el Señor está protegiéndote tu mente, tu corazón. Noten algunos escenarios, algunos textos bíblicos que voy a leer. Génesis 3:6. Cuando la mujer vio, bueno, el hombre estaba al lado, también ve, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, ¿qué hizo? Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda corazón. Es decir, guarda lo que entra a tu corazón, guarda lo que entra a tu mente. Pon una protección. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. También, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aún el corazón regenerado es corazón muchas veces pecaminoso. Tenemos una gran ventaja para aquellos que no han entregado su vida a Jesucristo, al control y al señorío de Cristo. Pero aún así, el corazón es engañoso. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Mateo 15:19. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:15-17. La clave es esta, hermanos. Dios tiene cuidado de tu corazón. Dios tiene cuidado de lo que entra a tu corazón. Por tanto, tú también debes tener cuidado. El sabio Job dijo, hice pacto con mis ojos para no mirar una virgen. Es decir, la expectativa de Dios es que seamos cuidadosos con lo que vemos, porque Él está cuidando eso. Él está velando por ti. Y con lo que entra a nuestro corazón, Él lo está cuidando. Y solo Él y su palabra lo puede cambiar y transformar. Dios está protegiendo tu corazón porque de Él se desprenden los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los deseos, para que los malos deseos no nos dominen. No codiciéis. En segundo lugar, lo que protege, pero también lo que prohíbe. Es decir, el alcance. No codiciar. Obviamente se refería
a lo que una época donde había esclavitud y demás, consideraba que era propiedad o la fortuna del prójimo. Si traemos estas cosas a la sociedad actual, a nuestro contexto paisa, ¿qué diríamos? Obviamente, diríamos casi lo mismo. Hablaríamos también del tema de la mujer, pero también de los obreros, de la empresa, la casa, la fama, el puesto de trabajo, el coche, la fortuna, la cuenta corriente, sin alterar en nada, en absoluto, la provisión del mandamiento, ya que la intención es la misma. En definitiva, se prohíbe el querer tener lo que otro tiene. Es tan sutil esto, ¿no? Tú no vas a vos no te van a llevar preso por codiciar. De eso estamos hablando de este mandamiento. Por eso es tan difícil este mandamiento. Por eso es tan escurridizo. Si tú matas, obviamente te van a llevar preso porque matas. Pero si tú codicias, está aquí. Con lo cual lo hace sumamente peligroso. Porque podemos pasar por la vida olímpicos y creernos y autoengañarnos. Pero mira, yo cumplí estos mandamientos. Y aquí no. El problema con este mandamiento en nuestro contexto actual es que agudiza un problema antiguo, que es la codicia. ¿O no? Este muchacho siempre le va bien. ¿De dónde saca plata para viajar tanto? Vive viajando. ¿De dónde saca plata para viajar tanto? Y ahí empiezo. Las redes sociales son como unos megáfonos, unos amplificadores de un estilo de vida que todos queremos tener. Es una época de exacerbado materialismo, hedonismo, donde la raíz está en la codicia. Pero el Salmo 73, el Salmo de Asaf, comenta eso. No es un problema de las redes sociales actuales. Es un problema antiguo. En cuanto a mí, dice el salmista, Asaf, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos. ¿Y de qué está hablando? Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver su prosperidad. O la prosperidad de los impíos. El mismo problema. La ambición, la tentación, el querer tener lo que el otro tiene, la prosperidad del otro, la ambición desmedida que tarde o temprano se convierte en idolatría. Noten cómo lo dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, que en la Reina Valera antigua se traducía como Mamón, el Dios de la riqueza. Es decir, no hay punto medio, hermanos. No hay zonas grises. O amas las riquezas o amas a Dios. O lo honras a Dios, le honras con tu vida, tus bienes, o sirves al materialismo o la riqueza. Obviamente aquí se está refiriendo a un materialismo excesivo, se está refiriendo a adorar a una deidad falsa que compite por nuestra lealtad y adoración frente a Dios. Nadie puede servir a dos señores. Nadie.
No implica esto que tener bienes materiales sea malo en sí, sino que nuestro culto, amor a ellos, que compite con otro amor y lealtad a Dios. Yo recuerdo bien, nosotros, bueno, yo he hecho, a veces repito algunas ilustraciones y qué pena con algunos que les repito algunas ilustraciones. Uno repite ilustraciones, hermanos, porque en el momento que se dice esa ilustración, captura la atención y captó el momento, un momento de nuestra vida, pero también un momento de la institución donde estábamos estudiando, que era el seminario bíblico. Como todas estas instituciones, como la iglesia, muchas veces el presupuesto dice una cosa y la realidad dice otra. Y estábamos en ese momento de mucha tensión en el seminario. Y yo recuerdo a la profesora Elizabeth, en ese momento ya rectora del seminario, y estábamos en un momento, o el seminario pedía un crédito, o se iba a pique. Yo no sé si recuerda ese momento, Lucy. Yo lo recuerdo muy bien, porque ella estaba predicando de Mateo 6:24 y estaba hablando de este tema del señorío, de tener dos señores. Y ella barajó todas estas posibilidades contemporáneas que hay, muchas opciones, hablar con un político, bueno, varias cosas que había en ese momento en el seminario. Pero la rectora dijo esto, tajantemente: soy consciente que se están barajando varias opciones para salir de nuestra situación crítica económica. Con ninguna estoy de acuerdo. Podemos discutirlas, pero no estoy de acuerdo. Y les pido el favor que no claudiquemos ante el Dios Mamón. Sigamos pidiéndole a Dios y no caigamos en la desgracia de codiciar lo que el mundo codicia. Ese día fue el fin de la discusión y, como siempre, Dios proveyó. Esa es la lucha que tenemos, hermanos. Porque me falta, yo quiero emular lo que hace la sociedad. Pero nosotros tenemos otra realidad de la vida. Nosotros tenemos un Dios que nos provee. Y nos provee abundantemente. Y si muchas veces nos deja en una situación apretada, es para que dependamos de Él. Nuestros países, hermanos, Colombia, pero muchos países en América Latina, están llenos de malos ejemplos de personas que por la codicia han usurpado los bienes del prójimo. El problema de la tierra es muy grande en Colombia. No me quiero meter en esto, en terrenos que puede sonar a izquierda o derecha, o no sé. Pero siento que ha habido un abuso en usurpar tierras en Colombia a personas pobres. Y hemos de arrepentirnos, porque eso ha sido parte del problema de un asunto de la codicia, de quienes, aprovechándose de situaciones de necesidad, se han quedado con propiedades de otros, del prójimo. Por todas estas cosas se ha despertado en políticos, aún en líderes religiosos, en pastores, el deseo de robar, de engañar, de cometer fraude, de poseer la mujer ajena, sin tener en cuenta el daño que con ello se puede infligir a sí mismo, pero sobre todo a otras personas. Y las consecuencias que trae eso para la sociedad. Seguramente tú estás recordando alguna de las experiencias tuyas con tu familia de esos atropellos. También no olvidemos el ejemplo o mal ejemplo de David cuando deseó a Betsabé, la mujer de Uría, y todos los pecados que vinieron por esta mala decisión que nació primero
¿En dónde? Aquí. ¿Cuál es la raíz de la codicia? ¿Has pensado en eso? ¿Cuál puede ser la raíz de la codicia? Proverbios 21 y 26 dice, hay quien todo el día codicia. Y Miqueas 2, 1 al 2 dice, ay de los que en sus camas piensan iniquidad, maquinan el mal y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder, codician las heredades, roban las casas, las toman, oprimen al hombre, a su casa, al hombre y a su heredad. El codicioso ni aun en la noche descansa pensando y maquinando lo que va a ejecutar en la mañana siguiente. Pero ¿cuál es la raíz de la codicia? En esta semana en los rebaños, algunos o otros van un poquito más adelantados, tratamos en los rebaños el tema del pecado. ¿Recuerdan? Algunos que estuvieron en los rebaños y algo que pensamos en el rebaño que participé, que muchas veces nosotros vemos un tema, un pecado, pero no lo asociamos con la raíz del pecado. Y vemos los síntomas, pero no trabajamos en la raíz. Entonces, la codicia, codiciar es un pecado, pero ¿cuál es la raíz? Falta de contentamiento. No estoy contento con lo que tengo, menos con lo que soy. Quiero lo del otro, porque no estoy contento con lo que tengo. Así que el tema de la codicia es más profundo que solo una acción mental. Hay una raíz que trabajar. Pero ¿hay algo positivo en la codicia? ¿Hay algo que desear? Es curioso, ¿no? Que el mandamiento describe ciertas líneas como taxativas. Estas son. Entonces deja como un margen, como abierto. ¿Será que hay algo bueno por codiciar o por alimentar o cultivar? Porque si no hubiese dicho no codiciar a secas, pero describe los ámbitos en los cuales tú puedes caer en la codicia. Especialmente la codicia, codiciar lo que tiene tu prójimo. Es curioso porque la palabra codicia es usada en otros ámbitos en la Biblia. La mujer que se deleita, se deleita sentándose a la sombra de su amado. A propósito del tema que viene José, Cantares 2:3. Y lo declara, capítulo 5, 16 de Cantares, lo declara deseable. O sea, hay algo que se puede desear. El marido, mi marido, la mujer, mi mujer. El Salmo 19:10 nos dice que la palabra de Dios es más deseable que el oro y Pedro nos urge a codiciar la leche espiritual pura, lo básico, 1 Pedro 2:2. Y así muchísimos ejemplos en la Escritura que nos anima a desear, a buscar, a ambicionar cosas buenas para nuestro bien. Yo podría usar la palabra codiciar para eso, pero yo prefiero usar cultivar. Cultiva una mente sana, cultiva la palabra de Dios, cultiva tu relación con Cristo, cultiva la vida eterna, como dice la palabra en varios textos. Finalmente, un parámetro que nos ayuda a mirar un poquito cómo se da en una historia, en Lucas 12, 13 al 15. Si tienes ahí el texto, Raúl, te agradezco. Lucas 12, 13 al 15. Noten cómo se da este tema de la codicia.
Lucas 12, 13 al 15. Noten el contexto, el capítulo 12. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que le atropellaban a unos a otros, y Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Y dice, cuídense de la levadura de los fariseos, que es hipocresía, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. ¿En qué se parece con lo que dijimos de la codicia? Que la codicia está acá. El discurso de Jesús dice, tengan cuidado, porque lo que está escondido saldrá a luz. Lo que tú piensas saldrá a luz. Y noten lo que pasa, la escena, y con eso termino, la escena, uno de la multitud le dijo, verso 13, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Y Jesús le dice, hombre, sí, por favor, le dijo Jesús, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? Y también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y después les cuenta una parábola, para no extenderla, parábola que enfatiza lo mismo. Esta es una petición inapropiada. ¿Por qué es inapropiada? Porque Jesús no es juez ahí. Jesús no está actuando como juez. No es un juez social. Había jueces en las puertas de las ciudades que hacían esa tarea. Jesús no está haciendo esa tarea. Jesús está predicando el Evangelio. Pero además, ¿por qué es una petición inapropiada? Porque ahí se desnuda el corazón avaricioso. Noten cómo queda en evidencia, ¿no? Y cómo Jesús lo confronta. Lo que estaba en su interior, en su cabecita, él está escuchando el discurso, escucha un discurso, algo despertó en él el discurso de Jesús. Y le voy a pedir a Jesús que arregle mi problema en casa, mi problema con mi hermano, que me llevo mal, que estoy mal. Y Jesús le dice, tú tienes algo más profundo que no has visto y que acá se devela, se sale. Tú tienes un corazón avaricioso. Y nos nutre Jesús en cómo enfrentar el tema de la codicia, que es tan difícil porque está acá adentro. Y a veces porque no queremos reconocerlo, a veces porque tenemos un pecado ahí, a veces porque el corazón mismo es engañoso y no logramos descifrar que hay un asunto profundo en nuestra vida, una falta de contentamiento. Y Jesús nos da la solución. ¿Saben cuál es la solución? Estén atentos. Estén atentos. Estén atentos con esos pequeños síntomas, con esos pequeños detalles de la vida. Estén atentos. Abran los ojos. Evalúense. Autoexamínense. Pregunten al Señor, Señor, ¿será que este afán que yo tengo, esto que pienso permanentemente, este asunto bancario, este negocio, será, Señor, que estoy alimentando algo que tú no quieres que alimente? Pregúntale al Señor. Porque es tu relación con él. Pregúntale a tu hermano, ¿será que yo estoy
demasiado enfocado en ese tema? ¿Será que hay un corazón codicioso? ¿Será que tengo un corazón que no está contento? De las preguntas que más nos cuesta, o a mí por lo menos, que más me cuesta responder, es la pregunta que me hizo hace un tiempo Víctor, que está aquí. Quizás ni te acuerdas, Víctor. Me dice, pastor, ¿estás contento? No te acuerdas. Pero esa pregunta fue difícil. Para mí es difícil responder. ¿Estás contento? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta con lo que tienes? ¿Verdad que es difícil? Así que, 1 Timoteo 6, 8 al 10, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ay, ay, ay. Noten, sustento y abrigo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Noten las consecuencias. Por eso, hermanos, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. La manera de conclusión, cómo navegar con los mandamientos. Yo siento que esto recién empieza, hermano. Aprender a navegar estos mandamientos, esto es profundo, ancho, largo, alto. Esto es muy profundo. Entramos a tierras profundas, aguas turbulentas, siento. Pero preparando el sermón recordé una escena cuando en Medellín yo caminaba tranquilo, hace muchos años, cuando no tenía carro y la vida era más sencilla. Caminaba y subía a los buses de Medellín. Ahí la cosa no era tan tranquila. Subir los buses de Medellín en ciertas montañas de Medellín no es tan tranquilo. En una de esas subidas al bus, resulta que sube un muchacho y sube con un violín. A ver, dime, Byron, ¿cómo sería tocar un violín en un bus en Medellín? Muy desafinado, ¿no? Ese muchacho subió, se acomodó y se sostenía aquí apoyado, la baranda aquí, la gente entraba, subía y él tocó. Tocó un trayecto largo. Y a mí me hace pensar, hermanas, que esta es una metáfora de la vida con los mandamientos. Tocarlos es complejo. Pero tenemos un Dios que nos anima y que nos dice, sigue tocando, aunque un día fracases, aunque un día no llegues con la nota, aunque te desafines, aunque te tuerzas, sigue tocando los mandamientos. Porque en los mandamientos está la vida, está el secreto de la vida. Porque yo estoy contigo y te pido que camines la vida que me honra. Por eso, ese es el secreto del Evangelio. Yo sé que hay personas acá que quisieran tirar la toalla. Porque han tocado y tocado y tocado.
y nada pasa. Cometen el peor error, alejarse de las iglesias. No que yo vivo el cristianismo sola. Sucumben y no quieren seguir tocando. Toca porque Dios te ve. Toca porque Él te da el poder para seguir tocando. Toca porque Él te alienta. Y toca porque Él no te deja solo. En esa situación que te hace ir para el lado que no quieres, pídele a Dios que te enseñe a seguir tocando como Él quiere. Y no claudiques en ese esfuerzo y en esa tarea. Pero ojo, la advertencia de Jesús: estén atentos y cuídense. Señor Jesús, hay un desafío enorme delante nuestro. El camino nos parece ancho y tú quieres camino angosto. Yo pido, Señor, que en ese camino angosto podamos verte a ti, que nos animas a seguir tocando para la gloria tuya, a no claudicar a las tentaciones del momento, de la circunstancia. Guarda nuestro corazón, sé que así es, Señor. Hoy nos disponemos a dejar que tú escudriñes la mente y el corazón y hacer un autoexamen, hacer un alto en la vida, a preguntarnos: Señor, ¿será que en mí hay un corazón codicioso? ¿Que hay una semilla de falta de contentamiento? Es el momento, mientras escuchas un canto, de pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, yo quiero seguir tocando y yo quiero seguir caminando contigo. No quiero renunciar, no quiero claudicar. Acompáñame en este caminar de la palabra de Dios todos los días de mi vida. Ayúdame. Y te pido perdón, Señor, porque quizás hoy reconozco que no estoy muy atento a la codicia de mi corazón. Y te pido perdón. En el nombre de Jesús. Sigue ahí en silencio, escuchando la canción, poniéndote a cuentas con el Señor. Este es el momento que tienes, que te da el Señor para ello.